sabemos, los organismos vivos están compuestos en su mayoría por agua, siendo esta fundamental para la homeostasis celular. Por esta razón, su transporte a través de la membrana biológica ha sido de gran interés en la biología, especialmente en la fisiología. Hacia varias décadas se creía que el paso de las moléculas de agua a través de la membrana biológica se llevaba a cabo exclusivamente por ósmosis. Pero esta difusión pasiva, es decir, la que no gasta energía, no permitía explicar la permeabilidad del agua que muestran como por ejemplo los glóbulos rojos y las células del túbulo renal, ya que estas células podían mantener un transporte de agua a altas velocidades y pueden ser inhibidas por moléculas de mercurio, lo cual hizo pensar en la existencia de unos poros o conductos que permitían dicho proceso, a las cuales lo llamaron aquaporinas. ¡Wow! Por ello, el descubrimiento del primer canal de agua en la membrana celular, llamada aquaporina 1 o también conocida como AQP1, el estudio de su distribución en los tejidos y la investigación de sus propiedades estructurales y funcionales, le valieron a Peter Agri el Premio Nobel de Química en el año 2003. Agri y sus colaboradores descubrieron que estos canales permitían que el agua atravesara la membrana 10 veces mucho más rápido que por ósmosis. Otro dato importantísimo es que las aquaporinas también son conocidas como los canales de agua y se consideran el sistema de plomería de las células. Se encuentran en todos los organismos, desde las bacterias hasta el hombre, es decir, las han identificado en las células de las bacterias, las plantas y en animales y también en las de hongo, pero se encuentran más en plantas y en el sistema renal de los animales. ¿Y entonces cómo se definen a las aquaporinas? Las aquaporinas son una familia de proteínas integrales conocidas como PIN, es decir, que atraviesan la bicapa lipídica de la membrana celular. Estas aquaporinas forman canales selectivos específicos que facilitan el transporte o movimiento, ya sea del agua y de pequeñas moléculas neutras de bajo peso molecular. Este movimiento lo hace de manera bidireccional. ¡Wow! Las aquaporinas realizan el transporte pasivo, específicamente de difusión facilitada. Las aquaporinas son canales altamente selectivos y altamente regulados. Altamente selectivos porque solamente permite el paso del agua y de pequeñas moléculas neutras como el glicerol, el amoníaco y la urea. En otras palabras, que no permite el paso de moléculas o solutos cargados. Además, Maurel y colaboradores en el año 2002 señalaron que son reguladas por fosforilación. Otra característica de las aquaporinas es que su permeabilidad en el agua es alta en el orden de 3 por 10 a la 9 moléculas por segundo. Además que requieren de una energía de activación bastante baja en el orden de 5 kcal/mol o menos. ¡Wow! Ahora hablaremos sobre las características de su estructura. Empecemos. Estos canales de agua tienen un tamaño aproximadamente entre 200 a 300 aminoácidos. Además que el monómero, es decir, la aquaporina, pesa entre 28 a 32 kilodalton. Tienen un largo de 2 nanómetros y un ancho de 0,3 nanómetros. Específicamente, la estrechez de su poro puede medir entre 2.8 Armstrong a 3.4 Armstrong. Los que por lo general miden de 3.4 Armstrong son, por ejemplo, las aquaporinas 3, 7 y 9, por lo que solo se pueden atravesar moléculas de agua y también el glicerol y otras moléculas pequeñas que no son polares. Otra característica importantísima de la estructura de estos canales de agua es que son muy hidrofóbicas en su exterior e hidrofílicas en su interior. Esta es una estructura molecular característica de la aquaporina tipo 1. La AQP1 se compone de dos grandes dominios, el dominio 1 que se encuentra en la parte intracelular y el dominio 2 que se encuentra en la parte extracelular, que son imagen especular uno del otro. Además poseen segmentos amino y carboxilo terminal en la parte intracelular. Se organizan en 6 segmentos, segmento 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de estructura alfa hélice que atraviesan las membranas de lado a lado y están unidos por 5 lazos conectores que están indicados por las flechas, que van desde la A hasta la E. El lazo intracelular B y el lazo extracelular E son portadores de un triplete de asparagina, prolina, alanina, que está caracterizada ahí por NPA. Esta duplicación del triplete es característica de todas las aquaporinas y son altamente conservadas. El lazo B y el lazo E se pliegan hacia la membrana para formar el poro o canal acuoso de la proteína.
La estructura resultante encierra una zona central estrecha que se ensancha abriéndose hacia ambos lados de la membrana. Se denominó reloj de arena por su semejanza con esto. En el sitio más estrecho del poro acuoso se componen en contacto los tripletes NPA, es decir, dos asparraginas convergen para delimitar el sitio más estrecho del poro a de aproximadamente 3 Armstrong y se mantienen en contacto mediante fuerzas de Van der Waals entre sus prolinas, dando así como resultado al monómero de la aquaporina. Estas aquaporinas por lo general se encuentran en tetrámeros en la membrana celular y recuerden que cada monómero permite el paso de las moléculas de agua. Además que estas aquaporinas poseen una cisteína, es decir, cerca de este sitio por el lado extracelular del poro se encuentra la cisteína responsable de la sensibilidad de la AQP1 a compuestos mercuriales. ¿Y entonces por qué las aquaporinas se unen como tetrámeros? Pues bien, se organizan como tetrámeros porque les confiere una mayor estabilidad en el entorno lipídico de la membrana. Por lo general, estos tetrámeros son homotetrámeros. Sin embargo, se han descubierto que también existen heterotetrámeros en estudios de regulación de la permeabilidad del agua de ovocitos que expresan aquaporina dipólimo. Esta es una vista superior de las aquaporinas. Cada monómero, es decir, la propia aquaporina, permite el paso de agua y de pequeños solutos de bajo peso molecular, además que son no polares. Pero al unirse estos monómeros permiten formar un poro central. Este poro central se encarga del transporte de gas e iones. Las moléculas de agua forman entre ellas fuente de hidrógeno. Pueden pasar tan solo de una en una a través del canal de la aquaporina. En otras palabras, atraviesan a la proteína en fila indio, tal como se pueden observar en esta imagen de la derecha. La selectividad del poro es tan alta que incluso los protones son repelidos. A medida que una molécula de agua se acerca en la parte más estrecha del canal, la intensa carga electrostática positiva de la zona, creada por los lazos que forman el poro, provoca una reorientación de la molécula de agua, que obliga a su átomo de oxígeno a tender puentes de hidrógeno con las dos asparraginas de la secuencia NPA, específicamente con los grupos amidos de la asparragina. Esta configuración orienta el plano de la molécula de agua perpendicularmente al eje del canal, evitando que sus hidrógenos formen puentes con moléculas vecinas, rompiendo la estructura que favorece la conducción de protones. Para ser más precisos, la selectividad del poro se debe a 3 puntos importantísimos. Para empezar, el tamaño del poro, el cual les permite excluir la molécula por su tamaño que ya les había explicado anteriormente, y por 2 constricciones. La primera constricción es por las regiones, específicamente por los grupos amidas de las asparraginas, que les permite hacer una reorientación de la molécula de agua, y por la segunda constricción, que es la segunda barrera más angosta, la cual se denomina constricción aromático-arginina. Esta se localiza en la boca extracitoplasmática del poro y además que el arreglo estructural funciona como filtro de selectividad, debido a efectos estéricos, ya que el residuo R, es decir, la arginina, actúa como sitio de repulsión electrostática para los protones. Esta segunda barrera se encuentra definida por 4 residuos. Estamos hablando de la fenilalanina 56, la histidina 180, cisteína 189 y de la arginina 195, que es la más importante. Profesora Robotina, ¿me puede decir cuáles son las funciones de las aquaporinas? Claro que sí. Las subfunciones de las aquaporinas son las siguientes. Facilitan el transporte de agua a través de las membranas celulares en respuesta a gradientes osmóticos. Las aquaporinas responden a cambios en el volumen celular y en la osmolaridad plasmática, permitiendo el movimiento bidireccional del agua. Juegan un papel central en la fisiopatología de entidades clínicas relacionadas con el desequilibrio osmótico y además parecen ser relevantes en los procesos de migración celular. La función principal de las aquaporinas en general es proporcionar la ruta molecular para el movimiento de agua a través de la barrera epitelial y endotelial. Parecen también participar en las migraciones celulares y se analizaron el comportamiento de las células tumorales implantadas a nivel subcutáneo en ratones genéticamente deficientes de AQP1 e informaron un descenso en el número de metástasis. Existen otras funciones de las aquaporinas en la vía aérea distal que no han sido totalmente exploradas, como por ejemplo, absorción de líquido durante el nacimiento y en la etapa adulta, participación en la permeabilidad de dióxido de carbono,
Equilibrio del agua pulmonar total durante episodios de lesión pulmonar aguda y subaguda. Se han identificado múltiples acuaporinas, aproximadamente 13, las cuales pertenecen a la especie de mamíferos. Algunos se expresan ampliamente en todo el cuerpo y otros parecen ser más específicos de tejidos, que van desde las AQP0 hasta la AQP12. Se clasifican en 3 según la función de su permeabilidad. Primero hablamos acerca de las acuaporinas clásicas u ortodoxas, que son permeables exclusivamente al agua. Aquí se encuentran las acuaporinas 0, 1, 2, 4, 5, 6 y 8. Por otra parte tenemos a las acuoglicerolporinas, que son permeables al agua y también a solutos pequeños como el glicerol y la urea. Aquí residen las acuaporinas 3, 7, 9 y 10 y por último las acuaporinas no ortodoxas, las cuales se encuentran las AQP11 y las AQP2. Las acuaporinas se expresan en diferentes lugares, es decir, estas proteínas están ampliamente expresadas en distintos órganos, con especial abundancia en tejidos y células con gran trasiego de agua, como por ejemplo en los pulmones se encuentran las acuaporinas 1, 3, 4, 5 y 9, en el corazón las acuaporinas 1, 7, 8 y 9, y en el cerebro las acuaporinas 1, 4 y 9. Con respecto al riñón, aquí encontramos diversas acuaporinas que van desde la 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 11. Y en el ojo la acuaporina 0, 1, 3, 4 y 5. Estas acuaporinas están relacionadas a enfermedades, como por ejemplo en el ojo está relacionada con cataratas congénitas y en el cerebro con el edema cerebral. Si ustedes quieren aprender más sobre los sitios de expresión de estas proteínas transmembranales y sus enfermedades a las cuales están relacionadas, les dejaré en la cajita de descripciones los artículos que se utilizaron para este video.